Hola, almas bellas. Bueno, quería hacer este vídeo que ya os anticipo que no va a ser perfecto, porque tengo perros, porque hay cosas que no pueden ser perfectas, ¿no? Y me lo digo a mí misma primero, ¿eh? Es como, voy a hacer esto porque lo siento, porque me apetece, porque es algo que llevo pensando tiempo, en ir compartiendo todo lo que a mí me ayuda. Y una de las partes de hacer este vídeo también es como, primero ponerlo en alto, ¿no? Poner en alto que lo que a mí me hace vivir, lo que a mí me hace sentir la vida y aprender de ella y buscar vivir de la mejor manera posible. Y también, evidentemente, no solo para mí, aunque si así lo fuera también estaría bien de poder, porque mi memoria es corta y al final todo lo que vivo, los procesos que voy viviendo, sobre todo los dolorosos, cuando ya los he pasado, los he transitado, los he superado, es como que se me olvida ese principio, ¿no? De todo lo que tuve que hacer o de cómo me sentí para llevarlo, ¿no? Para transitarlo. Y después, evidentemente, también lo hago por si, evidentemente, a alguien le puede ayudar. Porque a mí me ayuda muchísimo gente que comparte sus vivencias desde esta parte, pues, o del yoga, del autoconocimiento, de todo eso que nos ayuda a poder vivirlo de la mejor manera posible, para no quedarnos anclados en ese sufrimiento que os hablaba el vídeo anterior. Entonces, pues bueno, comentaros que ahora mismo, pues evidentemente estoy atravesando un momento de mucho dolor, que espero compartiros en un futuro, ¿no? Porque quiero traer aquí la naturalidad de la vida, sin tener que ser todo perfecto, porque creo que al final la autenticidad, ¿no?, es lo que llega y es lo que es. Es que no hay más, ¿no? Podemos enmascarar, pero al final lo podemos perfeccionar. Y yo en este caso podría buscar otro momento perfecto para hacerlo, donde posiblemente no hayan ruidos, donde se me vea mejor, no recién salida de la ducha. Pero bueno, mi frase últimamente es mejor hecho que perfecto y quiero hacerlo. Y este es el momento, el lugar donde después de esto que estoy atravesando, de este dolor intenso, quiero compartir lo que me está sosteniendo, ¿no? Lo que es mi momento presente, mi ahora, donde han pasado algunos días desde esa primera noticia donde te quedas en shock y solo viene dolor y solo viene pensamientos no negativos, sino, bueno, pues ese miedo, ¿no?, a que ocurran ciertas cosas que no quieres que ocurran en tu vida. Y al final me doy cuenta, después de todo este tiempo recorrido desde el yoga, desde ese autoconocimiento, es que cuando algo duele de verdad, evidentemente hay que transitarlo, ¿no? Pero a veces no siempre se puede hacer desde la calma y desde la claridad.
por lo menos yo, en los primeros momentos de cuando una mala noticia te llega, es, bueno, pues habitar ese dolor, habitar todos esos pensamientos que vienen, que no son los mejores, evidentemente, ni los más positivos, pero es tu realidad, ¿no? Y es esa realidad que al final está ahí, nos guste o no nos guste. Y a mí, al final todo ello, lo que me ayuda es la confianza, ¿no? Aunque me permita quedarme en esos momentos de dolor, y sobre todo esos primeros días, por lo menos para mí, que hasta que el cerebro, hasta que yo puedo ir aceptando esa circunstancia, aceptando esa incertidumbre, aceptando esa falta de control, porque hay circunstancias que por mucho que uno quiera, evidentemente no puede controlar, es la confianza, ¿no? Es la confianza, que la confianza para mí no es resignación, de lo que tenga que pasar, pasará y ya está, no, evidentemente. Esa confianza en que por mucho que yo quiera cambiar mi realidad, o lo que pueda suceder en ella, va a estar ahí. Va a estar ahí y hay cosas que no se pueden cambiar. Está claro que aquí la confianza me da la elección de poder decidir o intentar, porque hay veces que no se puede, ¿vale? Cuando te invade ese dolor grande, pues es intentar, bueno, no quedarte en ese sufrimiento, no quedarte en ese dolor intenso, el no quedarte en esos pensamientos que te invaden, y volver a la confianza en que todo es como tiene que ser, que evidentemente vamos a hacerlo de la mejor manera posible para que el resultado sea el que quieres, ¿no? Pero que dentro de esa confianza muchas veces no puedes hacer más de lo que estás haciendo. Entonces, y no va a cumplir las expectativas de mi vida, porque yo no quiero que le pase nada a alguien que yo quiero muchísimo, ¿no? Pero tampoco está en mis manos que si le tiene que pasar algo, le vaya a pasar, ¿no? Entonces, desde ahí busco el permitir, ¿no? El permitir que al final todo es como tiene que ser. Todo es, bueno, que la vida tiene sus planes, ¿no? Sus propios planes. Y que tenemos que buscar desde dónde hacer las cosas. Y yo, evidentemente, lo que sí que puedo elegir es primero permitirme, ¿no? Que hay veces que mi mente va a ir por libre, que necesito anclarme, aunque no sea mucho rato, en esos pensamientos negativos, en eso que la mente nos dice que puede salir mal, porque también forma parte de mi humanidad, ¿no? Es decir, esto también puede salir mal, ¿no? Y cuando evidentemente después también tienes esa experiencia previa de que sabes que por mucho que uno quiera, los seres queridos se van y no podemos hacer más, ¿no? Y hay esas pérdidas. Pero bueno, es permitir que pienso, me quedo anclada a veces en ese dolor
y que al final... Perdona, es que tengo mucho calor ya. Voy a cambiar, a ver si puedo un poquito el espacio. Vea, un poquito la sombra. Al final, pues... y ajusto un poquito la cámara también. A ver si puedo. Ya os he dicho que no iba a ser perfecto. Lo voy a intentar, pero no sé si lo voy a conseguir. Bueno, al final en lo imperfecto está lo perfecto, ¿no? Y pues también permitirme, pues eso, ese dolor, esos pensamientos que me invaden, porque ahí, pues a veces, para mí a veces es necesario quedarme ahí un poco, porque ahí sale pues ese dolor, ¿no? Si hay que llorar, hay que llorar. Sé que frustrarse, uno se frustra y desde ahí sale realmente pues lo que hay que sanar, ¿no? Y que por mucho que yo quiera, también me puedo permitir, ¿no? Porque yo muchas veces digo, ay, es que tengo que ser positiva, es que tengo que pensar en que no va a pasar nada, en que de las opciones que tengo me quiero quedar con la más buena. Sí, claro, sí, yo quiero, pero muchas veces mi mente o yo misma necesito regodearme un poquito en ese dolor, en ese miedo que me invade, porque, ay, algo se me cayó, porque es así, porque para mí, a lo mejor no es lo que se tiene que hacer, pero yo en ese momento me permito estar mal, me permito sentir ese dolor, me permito pensar en la peor opción, porque sé que puede ocurrir. No porque tenga una mentalidad negativa, porque la verdad es que no la tengo, gracias a Dios, pero hay veces que necesitamos sentir esa negatividad y sentir ese dolor que no... o esa opción que puede ser, ¿no? Que está ahí. Porque por mucho que yo desee que no pase, a lo mejor puede pasar, ¿no? Porque tampoco estoy de acuerdo en ese positivismo de que todo va a salir bien y piensa bien porque todo va a salir bien, no, porque es que para mí la vida no es así. La vida no es voy a coger la mejor opción y voy a quedarme en ella. Sí, voy a intentar quedarme en ella, pero sé que esta opción, que es la peor, también existe. No me voy a quedar ahí regodeándome, ¿no? Y pensando todo el día en ella. Bueno, lo intento, por lo menos, porque hay personas que su manera de pensar es esa. Y su manera de hacer las cosas. Entonces yo al final abogo un poco porque cada uno sea como necesite ser en ese momento. Y permitirse lo que se tenga que permitir, ¿no? Es aceptar no estar bien, es aceptar pensar que a veces la vida no es como uno quiere, que a veces me pongo en lo peor, que a veces necesito varios días o los que tengan que ser para poder levantarme, ¿no? Y ver un poco la vida desde otra perspectiva. Que aceptar que estos días donde el miedo, donde el dolor me invade, no voy a hacer lo que necesito, no voy a hacer mi clase diaria de yoga por la mañana porque no tengo fuerzas para levantarme, porque voy a hacerlo justo en casa en automático, porque es lo único que tengo fuerzas para hacer y que me permito no hacer, me permito estar en ese punto de es que no tengo fuerzas, que llegarán esas fuerzas y aceptaré esta situación y la vida me traerá lo que me tenga que traer, lo mejor o lo peor,
pero evidentemente me voy a permitir estar mal, porque hay circunstancias que uno necesita estar mal, porque no sale otra cosa. Evidentemente yo siempre abogo y siempre pongo esa parte, sobre todo cuando cuando doy clase de yoga, ¿no? Y con mis alumnas hablamos de la vida, ¿no? Y filosofeamos. Yo siempre abogo porque evidentemente a mí a través del yoga y desde ese mundo de autocrecimiento me llega muchas herramientas, ¿no? Muchas herramientas que yo puedo incluir en mi vida, ¿no? La respiración, la aceptación, el mover mi cuerpo para que toda esa energía o toda esa negatividad, dolor y todo le pueda ir dando salida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues si últimamente el yoga como ejercicio físico, como asana, no tengo fuerza para levantarme tan pronto, y lo que me es fácil a mí es irme a andar por la montaña, por ejemplo, o irme con una amiga y desahogarme, o que mi marido me abrace y pueda soltar todo ese miedo y ese dolor, pues es lo que voy a hacer. Voy a buscar esa herramienta que para mí me ayude, y poco a poco pues ir buscando cómo ir haciéndolo mejor, ¿no? Y al final, pues para mí eso es aceptar mi humanidad, ¿no? En que no soy perfecta, en que tengo muchísimas herramientas, pero siempre no soy capaz de hacer la expectativa que yo tengo de decir, ay no, es que tiene que ser así. Yo me tengo que obligar a hacer yoga, yo me tengo que obligar a estar de una determinada manera, a hacer unas determinadas cosas, y acepto esa humanidad de que a veces no puedo hacerlo y que no soy perfecta y que me acepto como soy, ¿no? Vulnerable, y acepto el miedo que vive en mí, acepto los pensamientos que viven en mí, y acepto que al final pues todo puede salir mal. Y entender que al final eso es parte de mi humanidad, ¿no? Y me lo permito. Para mí es confiar, permitir y aceptar, ¿no? Aceptar lo que te va abriendo la vida, buscando la mejor manera de llevarlo, ¿no? Que con todo esto no quiero decir que no tengamos que hacer nada, ¿no? Y levantarnos y decir, bueno, pues como hoy no tengo ganas de ir a trabajar, pues no voy. O tal. Sí, hay ciertas cosas. Yo esta semana, pues evidentemente no tenía fuerzas para hacer las clases. Pero bueno, lo he hecho porque al final es mi trabajo y porque tengo que hacerlo, ¿no? Y eso también me ayuda a evolucionar y a seguir hacia adelante. Pero si hay un día, una mañana que no tengo ganas de hacer ciertas cosas, pues también me lo voy a permitir, ¿no? Es buscar, para mí siempre, y lo que yo intento llevar a mi vida es ese equilibrio, ¿no? Es decir, me permito ser vulnerable, me permito pensar, me permito no hacer, pero también me permito y acepto que tengo que hacer, que tengo que seguir con mi vida, que me tengo que levantar, que tengo que ir a trabajar, y voy buscando ese equilibrio entre lo que debo y lo que no tengo fuerzas. Y voy buscando siempre ese equilibrio de decir, bueno, vale, hoy me permito esto, pero pues si tengo que poner una lavadora, si tengo que ir a trabajar, etcétera, pues lo voy a hacer, aunque no sea con ese espíritu maravilloso que me invade a veces, ¿no? De todo es belleza y todo tal, que sí que hay belleza, ¿no? Pero en ese momento estás en tu dolor y para mí está bien estar en ese dolor, para mí, ¿eh? A lo mejor no es lo que hay que hacer, pero bueno, yo en este momento lo vivo así y es lo que a mí me ayuda, ¿no? Buscar ese sentir sin quedarme atrapada en lo malo, pero tampoco en esas expectativas de que todo va a ser bueno y como yo quiera que sea, porque la vida, para mí, yo me di cuenta hace muchos años que la vida no es así, ¿no? Que siempre vas a poder elegir que tener ese sufrimiento o no quedarte en él, ¿no? Y avanzar y crecer desde ese sufrimiento, ¿no? Y desde ese dolor, como dice una alumna mía, atravesarlo, ¿no?
ese duelo o lo que te venga en la vida. Pero a veces atravesarlo es aceptar que hay momentos que lo puedo atravesar con claridad y mucho amor, y hay veces, o por lo menos a mí al principio, que necesito atravesarlo con ese dolor, con esos atajos de decir, bueno, pues hoy no puedo atravesar este dolor así de frente y sentirlo. Hoy me pongo la tele, hoy me voy a caminar, que para mí es lo más fácil, y después iré atravesándolo pues de la mejor manera que pueda, ¿no? Desde el yoga o desde la autoobservación, desde la meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final solo es como me permito, ¿no? Sentirlo todo. Lo que quiero sentir, lo que no quiero sentir, lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Porque soy humana, porque estoy aquí viviendo esta experiencia humana, y al final es lo que hay, ¿no? Es lo que ser vulnerable, ser humano y bueno, intentar llevar esas herramientas poco a poco a tu vida para que no nos quedemos solo en ese sufrimiento y el no hacer, sino pues ir avanzando y aprender, ¿no? Aprender de ese dolor, hacia dónde me lleva, para qué me pasa, qué tengo que mirar dentro, ¿no? Cuando ya el dolor se va haciendo como más tenue o ya está como más aceptado, puedes, para mí, puedes ir buscando esa manera de decir, bueno, ahora medito en él, dónde me está llevando, para qué me está pasando, no por qué, porque quedarme en esa víctima todo el rato de porque a mí, no, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto, no? ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Pero primero me he permitido el porqué y ese miedo y ese dolor, ¿no? Y al final para mí siempre es volver a la confianza. Volver a esa confianza de que siempre puedo, ¿no? De que ese miedo no me invada toda mi vida. De que puedo conseguir, ¿no? O si no lo sé, ¿vale? Porque yo en mi caso, en este momento, si pasara lo peor, ¿no? Si pasara lo peor, me da mucho miedo, porque no sé si sería capaz, ¿no? De aguantar tanto dolor. Pero en el fondo, sé que me he rodeado de personas que sí que han pasado ese dolor y que lo han superado y que han podido quedarse con lo mejor. Y sé que aunque yo me rompa en mil pedazos y el dolor sea inmensurable, sé que trabajando con esas herramientas que me da el yoga, no como el yoga como asana, sino como filosofía de vida, eso iré entrando poco a poco en esa confianza de que la vida es como tiene que ser, que me permito ser vulnerable, que acepto lo que venga a mi vida y que voy a intentar llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y que si tiene que pasar eso, me doy ese tiempo necesario para transitarlo, transitar todo eso a la medida que yo pueda hacerlo y el tiempo necesario que yo necesite, no solo quedándome anclada en ese dolor y en ese miedo, sino me voy a quedar el tiempo necesario en ese dolor y en ese miedo, pero sabiendo que la confianza está en que cada paso me va a ir llevando hacia ese autocrecimiento, hacia ese camino que va a ser mi vida, que de todo se puede aprender, hasta el dolor más intenso en la vida, y que voy a permitir todas esas fases, ¿no? de duelo, de transitarlo como pueda en cada momento. Y al final me quedo con una frase, ¿vale? Que veréis en mis shorts, ¿no? Que compartí no hace mucho, era como cosa de un mes.
en ideas que yo voy teniendo y que voy haciendo ahora y voy poniendo en la acción. Ya no me quedo en, tengo la idea y la dejo ahí que sea perfecta, como hoy, ¿no? Por ejemplo. Quiero transmitir esto, voy a hacerlo de la mejor manera posible, que me guste, ¿no? Y que pueda llegar a quien tenga que llegar, pero lo hago, ¿vale? Entonces, no hace mucho, yo vivo aquí arriba de una montaña, os contaré un día la historia, que también hay mucho dolor en ella, pero me fue llevando a donde me tenía que llevar, donde yo hago ahí muchas actividades como el silencio camina, como yoga, como meditación, porque es un lugar mágico para mí, una conexión bárbara. Y ahí puse un tarro, ¿no? Con muchas frases. Y lo dejé ahí para que la gente cuando subía, ¿no? Porque hay una mesa de picnic donde ves un increíble paisaje, ¿no? Y ahí dije, bueno, aquí hay unas frases, respíralas, llévalas a ti, ¿no? Entonces, sé que lo pongo para los demás, pero en el fondo lo pongo para mí, ¿no? Porque hay veces que mis propias herramientas no puedo sostenerlas en ese momento porque hay mucho dolor o porque hay mucha tristeza o por X, ¿no? Hay una emoción, un pensamiento que yo necesito transitar y no puedo verlo de otra manera en ese momento y me lo permito. Entonces, en ese primer día donde yo tengo esa noticia fatídica para mí, ¿no? Donde me invade el miedo, el dolor, la tristeza, yo necesito irme a caminar. Y yo salgo de casa y me voy a mi rincón de la montaña donde os grabé el último vídeo, donde a veces paro a leer, etc. Y estuve ahí un rato y desde ahí lo que hice es, vino mi marido a recogerme, me abrazó, lloré, solté, porque también me permito que me sostengan, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Tener esas personas donde te abracen de verdad y donde a mí me ayuden a soltar ese nudo, ese miedo, ese dolor. Bueno, ahí fui a ese tarro para ya resumiros, ¿no? Mi marido sacó una frase, yo saqué otra. Y mi frase fue: suelto el control y abrazo el momento. Suelto el control de lo que tenga que pasar, pasará. Y abrazo este momento, abrazo este dolor, abrazo esta tristeza. Voy intentando abrazar lo que tenga que pasar. Si pasa lo mejor, Dios quiera, ojalá. Y si no, pues bueno, al final abrazaré lo que tenga que abrazar, ¿no? Por mucho que me duela. Pero me abrazo en este momento, sea cual sea. Y eso para mí es la frase que quiero llevar, ¿no? Y que tengo ahí para recordarme, y que os recomiendo a todos tener un bote así, ¿no? En casa, poniéndote frases que necesites, no solo positivas, no solo positivas, sino que necesites, ¿no? De sonríe porque la vida es maravillosa, sí, hay veces que es maravillosa, pero hay veces, como el otro día, que la vida no era maravillosa y no podía sonreír, aunque quisiera, porque el dolor estaba ahí y necesito transitar ese dolor y ese miedo a que pase lo peor que pueda pasar. Y nada, aunque no sea fácil, pues os voy a compartir lo verdadero que tengo ahora, ¿no? Que es: suelto el control y abrazo el momento. Con que muchas gracias por escucharme. Y bueno, me doy las gracias a mí misma por poder hacer esto, por poder darle voz. Me ayuda mucho a cómo integrar, oírme en voz alta, me ayuda a integrar, me ayuda a poner las cosas claras, ¿no? Mi comunidad me ayuda mucho a ello, porque esto viene de mi comunidad, ¿no? Tengo una comunidad por WhatsApp donde yo voy compartiendo lo que me hace a mí vibrar, lo que a mí me inspira. Yo hoy pasé un vídeo
de un podcast que sigo de Durga Steph. Y pues una de mis alumnas me dijo, bueno, esto es lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Atravesarlo sin atajos. Y entonces ese atravesar sin atajos a mí me dio la opción de hilar todo lo que yo estaba sintiendo durante estos días, que hoy es como que también, pues en un momento depilándome, escuchando un podcast, lloré y solté un poco más de resistencia y lo dejé ser, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues pequeños momentos me voy permitiendo ir buscando lo mejor, el menor sufrimiento posible. Y pues nada, soltar ese control y abrazar el momento. Al final es la frase que creo que engloba todo lo que os quería decir hoy. Y que aunque me veáis sonriendo, evidentemente hace 2 horas estaba llorando a moco tendido. Ahora pues me he duchado, me he tomado una cervecita, he expresado mi comunidad, todo esto que llevo transitando estos días y que me queda mucho por transitar, porque no acaba aquí. Hay muchas heridas que van surgiendo también en esas meditaciones que voy teniendo. Y bueno, pues nada, al final quería compartir esta verdad absoluta mía, que es mi verdad y no quiere decir que sea la tuya ni la de nadie. Que yo mi vida la vivo de esta manera desde hace unos años, desde que hice la formación de yoga, desde que quiero crecer, desde esa escucha de mí, desde ese autoconocimiento, para poder llevar a mi vida lo mejor que pueda, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te ayude, espero que te inspire. Y que, bueno, igual que a mí todos estos podcasts, o mi comunidad, o mi marido, o mi amiga, me ayudan, ¿no? O leer, o bueno, cualquier cosa que te pueda ayudar, ¿no? Pues espero que esto, ¿no? Que este ratito, que estos 30 y pico minutos que dura este espacio de reflexión desde el corazón, pues bueno, te ayude, ¿no? Y por lo menos te ayude a comprender algo más de lo que puedas transitar en la vida, ¿no? Con que muchas gracias. Hari Om Tat Sat. Om Shanti.